El extraordinario. Extraordinarium. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo crimen. Y en esta ocasión, agárrense bien las tripas. Mi nombre es Andreu Quesada y hoy les llevaré a uno de los crímenes más repugnantes del siglo XIX. La periodista Mara Abad les conducirá por el momento de la tragedia, los detalles de la autopsia y el revuelo que se armó por la fiereza del asesino. En las voces de los actores escucharán al monstruoso criminal, a una de las víctimas, al forense, al juez, al llavero de la cárcel y a algunos cronistas. Todo lo que les contamos es información de las sentencias judiciales, prensa de la época y el famoso libro que reunió los detalles del caso. Después del entreacto tendrán con ustedes la voz de la ciencia. Una reconocida criminóloga les hablará de psicópatas, narcisistas y de las mujeres que se enamoran de asesinos en serie. Empieza la función. Oye, a este guajiro le gustan los cuchillos, le gusta la sangre, la muerte. Y apuñalado, y asesinado, descuartizado, y esto es crímenes. Wow. Crímenes, el musical. Crímenes. Un podcast de Mara Abad. Crímenes. Capítulo 4. El sacamantecas de Vitoria. Hay un poco de niebla en el monte de Arriaga. La hierba está húmeda y hace un poco de rasca, aunque aún no ha acabado el verano. Es el 8 de septiembre de 1879 y serán más o menos las 4 de la tarde. Una mujer camina por el monte hacia la aldea de Nafarrate. Ha pasado unos días en la feria de Vitoria y ahora vuelve a casa. Encima de la cabeza lleva una cesta con atún en escabeche y un panecillo francés. Esos que llevan mantequilla y saben requete bien. De pronto ve aparecer a un hombre. Y este hombre, que no conoce de nada, empieza a andar a su lado. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Está la tarde regular. Parece que va a llover. Pues sí, eso parece. La lluvia aprieta y la mujer se cobija bajo un árbol. El hombre la sigue y se sienta a su lado. ¿Y qué hace usted por aquí? Se me ha escapado una yegua, la muy sinvergüenza. La estoy buscando, a ver si la encuentro. Hablan un poco más, de nada en particular, y de pronto el hombre le pide que le dé el dinero que lleva encima. Pero hombre, ¿qué está usted diciendo? Si no lleva un real. Menudo cara dura. La mujer se aparta de su lado. Mal rollo. Se levanta para irse y entonces el hombre se abalanza sobre ella como una fiera. La tira al suelo, le arranca el delantal y se lo lía alrededor del cuello. Empieza a apretar a lo bestia, hasta que la mujer se queda inconsciente. El hombre la arrastra hasta otro árbol y le quita todas las ropas. Busca dinero por cualquier refajo. La mujer no ha mentido, no lleva una mísera moneda y sigue respirando. Está inconsciente, pero sigue viva. Entonces el hombre saca una navaja y le da unas puñaladas. Y una, dos, tres. Ahora va al abdomen, le clava la faca y le hace una raja enorme. Le levanta la carne y mete la mano en el vientre. Le saca las tripas, escarba un poco más y le arranca un riñón. El hombre coge la ropa de la mujer y se limpia las manos con ella. Después la arroja encima del cadáver y se acerca a ver qué hay en la cesta. Parece que este crimen brutal no quita el hambre al desgraciado. Ve el panecillo francés tasado en 4 cuartos y lo coge. Le pega un bocado y echa a andar. ¡Cojonudo! Ahora el vil asesino va hacia la aldea de Arriaga comiéndose el panecillo francés.
Ese mismo día, alguien avisa a la policía de que una mujer ha desaparecido. Se llama Manuela Audicana, tiene 52 años y es molinera. La policía va a rastrear los alrededores de Vitoria y a su paso por el monte de Arriaga. ¡Coño! ¿Pero qué es esto? ¡Venid a ver! Entre unas zarzas hay un cadáver. Dios mío, lo que hay aquí, Dios mío. Es una mujer abierta en canal. A 4 pasos hay una cesta de comida con atún en escabeche y un poco más lejos ven una tomatera. Y entre los tomates, ¡por Dios!, ahí tiró el riñón el muy mamón. Y ahí tiró el riñón, el mamón. La autopsia es un desmadre. Los forenses ven que hay varias escoriaciones en la piel. Irritaciones cutáneas. Presenta una extensa herida desde la sínfisis pubiana hasta el apéndice sifoide. Desde la pelvis al esternón. Le han rajado todos los tejidos de la pared anterior del vientre y le han atravesado la cara superior del hígado. Le han arrancado el riñón izquierdo de forma muy violenta. ¡Oh, my God! Tiene otra lesión inmediata al ombligo y otra en el sexto espacio intercostal, a 2 centímetros del borde del esternón, que dividió las paredes del tórax, el pericardio y el vértice del corazón. Esta incisión penetró en su ventrículo derecho hasta llegar al tabique interventricular y le causó una hemorragia enorme, suficiente como para causar la muerte casi instantánea. Una puñalada en el corazón. Estas 3 lesiones eran incisas y causadas con instrumento punzante y cortante. Una navaja. hace años que en los alrededores de Vitoria ocurren crímenes similares. Ya han aparecido varias mujeres estranguladas, apuñaladas, violadas y con las tripas fuera. ¡Ay, qué puto asco! En los pueblos de la zona llevan tiempo hablando de un monstruo que habita el lugar, pero nadie sabe quién es ese maldito ni por qué mata. Lo único que saben seguro es que arranca los intestinos a sus víctimas y por eso lo llaman el sacamantecas. Y te arranca la piel, te remueve las tripas, se lleva tu grasa. Dicen que hay hombres que matan a mujeres y a niños para sacarles las mantecas, para hacer ungüentos curativos y pociones mágicas que curan a los enfermos. Pociones mágicas. Por eso, a este desalmado que arranca tripas le han puesto este nombre. Y ya es desesperante. Desde 1870 han aparecido una docena de mujeres muertas y todas tienen los intestinos fuera. Pero hay un alguacil, el señor Pinedo, que tiene sus sospechas. Las pocas víctimas que han podido escapar de las garras de este salvaje lo describen con unos rasgos parecidos a los de un hombre conocido en Vitoria como el zurrumbón. El señor Pinedo sale a buscarlo y cuando lo ve en la calle, se lanza por él y lo detiene. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Ni te muevas! La gente se asusta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? Y el señor Pinedo suelta voz en grito. ¡Es el sacamantecas! ¡Es el sacamantecas! ¡Qué horror! A los que pasan por ahí se les pone los pelos de punta y el señor Pinedo lo agarra por la solapa y lo lleva a las autoridades. ¡Venga, tira para adentro! Empiezan a preguntarle y el zurrumbón no suelta prenda. Pero el juez que lo interroga está convencido de que él es el asesino y manda que lo encierren en la cárcel modelo de Vitoria hasta el día del juicio. El zurrumbón está en la cárcel a la espera del juicio. Pero ¿quién es este hombre al que acusan de las monstruosidades más atroces que podamos imaginar? Y es un monstruo. Y es un monstruo. Es un hombre llamado Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña. Garayo, Garayo. Es un labrador analfabeto de unos 50 y muchos años que vive en Álava. Se ha casado 4 veces y ha tenido 5 hijos, aunque solo sobrevivieron 3. Lo llaman el zurrumbón
porque a su primera mujer la llamaban la Zurrumbona. De ahí le viene el nombre, y dicen que ese fue su único matrimonio feliz. Los demás han sido un desastre. El cronista Ricardo Becerro de Bengoa describe así al Zurrumbón. Es un tipo vulgar y ordinario, de regular estatura, de ceñudo y repulsivo aspecto. Viste como los braceros pobres del campo, boina azul vieja y mugrienta, chaqueta remendada de color oscuro y pantalón de percal. De guapura, el Zurrumbón anda también bastante horrible. Su rostro no tiene nada de simpático. La frente es corta y angosta y está marcada por una profunda cicatriz. Bajo sus pobladas y ceñudas cejas apenas se aciertan a distinguir unos ojos pequeños y profundos, y el ojo derecho es bizco. Y ahora vamos con su carácter. Es egoísta, agarrado, escéptico en materia de ilusiones y muy inclinado por su robusta naturaleza de goces materiales. El cronista se va soltando y pronto concreta a qué se refiere con ese eufemismo de goces materiales. Vino y asquerosos placeres. Prostitución, zurrumbón, putero. El Zurrumbón sigue en la cárcel sin soltar palabra. Y el alcaide de la cárcel modelo de Vitoria le dice que es mejor que confiese ya. Don José Fresco, un verdadero modelo de orden, aseo y corrección, siempre ha sido para sus presos un severo pero cariñoso guardián. Y es un tierno y amoroso guardián. Pasan los días y le insiste al Zurrumbón que confiese, que lo cuente todo, por el bien de su alma. Dios lo perdonará. Zurrumbón, soy Dios. Más te vale confesar si no quieres acabar en el infierno. Y parece que el Zurrumbón se ablanda, porque empieza a soltar estos suspiritos. ¡Ay, Dios mío! Y otro más. ¡Ay, Dios mío! Y así hasta que hoy, por fin, el Zurrumbón desembucha. Esta tarde empieza a hablarle al llavero de la cárcel, don Juan Jiménez. Y Jiménez lo apunta todo con un lápiz y pide que corran a avisar al señor alcaide. Y el señor alcaide se presenta en la cárcel a las 9 de la noche. Da igual la hora que sea, hay que aprovechar. Y va a ver al Zurrumbón acompañado de unos escribas. Y Zurrumbón habla y ellos apuntan y ahí empieza el relato de un crimen despiadado. Ahora solo queda que lo cuente ante el juez. Empieza la vista oral. Juan Díaz de Garayo es juzgado por 2 crímenes, el de la molinera Manuela Audicana y el de una joven de 25 años violada, estrangulada y apuñalada. El Zurrumbón confiesa que ha sido él. Que ha sido él. Aunque todos están convencidos de que ha matado a más de una docena de mujeres, pero no lo pueden juzgar por ello porque no tienen pruebas. El Zurrumbón confiesa que mata por robar y por frenesí sexual. Entonces, lo de las tripas, ¿por qué les arranca los intestinos y el hígado y los riñones y los tira por ahí? Pues porque todos dicen que el salcamantecas es el que hace estas cosas. Yo quería que todos pensaran que lo había hecho él y no yo, que no soy más que un labrador. Joder con el Zurrumbón. Miserable. En otoño de 1888 se publican las sentencias de las 2 causas que hay abiertas contra Juan Díaz de Garayo. Una por el robo y asesinato de Manuela Audicana, la mujer del panecillo francés, y otra por la violación y asesinato de la joven María Dolores García de Cortázar. Las 2 sentencias lo condenan a un mismo destino. Pena de muerte en garrote vil. Y ahora hay que decírselo a él. Zurrumbón, ¿qué pasa, hombre? Vengo a leerle las sentencias. Considerando que los hechos probados de que Juan Díaz de Garayo, después de haber conversado tranquilamente con Manuela Audicana, le atacó de repente sujetándola por el cuello, condenamos a la pena de muerte de Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña, alias Zurrumbón. El Zurrumbón está impasible, está sereno y entero.
Con toda la tranquilidad del mundo, pide a los procuradores ahí presentes que firmen por él. Él no puede hacerlo porque no sabe leer ni escribir. Los procuradores firman y salen de la celda. Y antes de que el llavero Jiménez desaparezca por el pasillo, el zurrumbón se asoma por las rejas de su celda y dice: Psst, llavero Jiménez, ¿gusta hacerme un favor? ¿Qué quieres, zurrumbón? Hoy es día de mercado y de seguro que en la plaza hay comidas preparadas. Le agradecería mucho si me pudiera traer un buen plato de carne en guisado. Pero tiene usted ganas de comer después de lo que le acaban de decir. Si a las 11 de la mañana se comió usted un rancho entero tan bueno y abundante como siempre. Tráigame usted un plato de carne en guisado, hombre. ¿De verdad que quiere carne en guisado? Quiero comer carne, se lo suplico. El alcaide de la cárcel también se queda estupefacto. Ni una pena de muerte le cierra el estómago al hombre. ¡Qué temple tiene el tío! Y ahí que va el llavero a por la carne en guisado. Y cuando se la da al zurrumbón... ¡Joder! Está de muerte. Come con desesperación y pide una libra de pan para mojar las sopas. ¡Qué cosa! Aunque un momento, el garrote vil no está tan claro. Han recurrido las dos sentencias y hay que esperar el fallo final. Mientras tanto, en la cárcel, el zurrumbón aprende a leer aunque solo las letras grandes. La presbicia le esconde las más pequeñas. Como hacen las grandes compañías del teléfono, la luz, los seguros. Y dicen que es mañoso. Después de informarle de su condena a muerte, el barbero no lo afeitó más. Temían que Zurrumbón, en un arrebato de cabreo, le quitara la navaja y matara a alguien. Entonces le creció una barba enorme y un día, cuando fueron a llevarle la comida, ya no la tenía. Estaba terso como un pimpollo. Zurrumbón, ¿pero qué has hecho con tu barba? El zurrumbón sacó un fósforo de una caja de cerillas, lo encendió, se lo pasó por la piel del rostro y dijo: Mira, me he afeitado así, quemándome la barba con cerillas. En la primavera de 1881 llega el fallo decisivo. Los dos recursos de casación no han cambiado su destino. Las dos sentencias confirman que Juan Díaz de Garallo sea ajusticiado en la cárcel del Polvorín Viejo de Vitoria a garrote vil. Y el periódico El Fígaro dice: El sacamantecas, a quien llamamos el otro día uno de nuestros criminales más distinguidos, ha sido al fin condenado a muerte. Ni una palabra más sobre este desdichado. Es el día de la ejecución y en los alrededores de la cárcel del Polvorín Viejo de Vitoria no cabe un alfiler. La gente se apiña, se empuja, se pisan para ver cómo van a aplastar el cuello del sacamantecas. ¡Hagan espacio, señores! ¡Hagan espacio! ¡Venga! ¡Va! Es tal el mogollón que tienen que venir los piquetes de infantería y de caballería a poner orden. Y lo que ocurre entonces está en un romance de ciego que alguien ha escrito y que vende por 2 céntimos en un cuadernito de literatura de cordel. Por 2 centimitos, caballero, me lo quitan de las manos. Cómprese un poemario del sacamantecas. En sus últimos versos dice: Hoy, 11 de mayo de 1881, agarrotan a Garallo ya sin remedio alguno. Actuará como verdugo Gregorio Mayoral Sendino, que es de la Audiencia de Burgos, un ejecutor muy fino. Mas debo acabarlo bien, pues es costumbre muy vieja sacar lección del romance y aprender su moraleja. Amigo que esto lees, camina por recta senda, si no quieres terminar como este sacamantecas. Recuerda pues el refrán: para evitar igual suerte, a hierro acaba muriendo quien a hierro da la muerte. Redoblan ya los tambores, el verdugo presto está. Traen escoltado a Garallo, la ejecución va a empezar. Bien, pues ya estamos de vuelta.
simplemente recordarles que por respeto a los muertos les contamos los crímenes en las palabras literales de las sentencias judiciales y los documentos históricos, y por respeto a los vivos, la criminóloga entrevistada hablará en sus propias palabras. Dejamos al sacamantecas en el siglo XIX y nos vamos con una criminóloga actual. Hoy está con nosotros Paz Velasco de la Fuente, una mujer de rasgos suaves y melena rubia que lleva muchos años estudiando crímenes violentos. Paz Velasco es jurista especializada en personalidad psicopática y autora de los libros Homo Criminalis y Criminalmente, y también del podcast que lleva el mismo nombre, Criminalmente. A Paz Velasco el caso del sacamantecas le asombra por su relación con Jack el Destripador y por algo muy llamativo. A mí el sacamantecas, suena raro lo que voy a decir, pero me fascina. Sacamantecas asesinó bastantes años antes que Jack el Destripador. Jack el Destripador en el año 1888, el sacamantecas en 1870 ya había asesinado. Es decir, es verdad que a veces al sacamantecas se le llama el Jack Destripador de Vitoria, cuando realmente a Jack el Destripador habría que llamarle el sacamantecas londinense, porque primero fue el sacamantecas y luego fue Jack el Destripador. Había ahí un paralelismo muy curioso. Es muy interesante de analizar cómo estos dos sujetos, asesinos en serie de mujeres, además con unas similitudes en el modus operandi y a la hora de cometer determinados actos post-mortem en sus víctimas, nunca llegaron a conocerse, uno en España, otro en Gran Bretaña. La cantidad de características que hay que se asemejan, pero es increíble que sin conocerse sean tan parecidos. Actuaban de una forma muy similar. Lo que más cambiaba era el escenario del crimen. Una de las diferencias fundamentales entre Juan Díaz Ruiz de Garallo y Jack el Destripador es que uno es un asesino urbano y otro es un asesino rural. Nuestros asesinos, hasta muy bien entrada, ya en los años 40 o 50 en España eran todos rurales. Y el paso a la ciudad y sobre todo a las grandes ciudades se lo ha puesto más difícil para cometer sus crímenes. El asesino en serie del siglo XXI se mimetiza, vive en las grandes urbes, está perdido entre nosotros, tiene una fachada compensatoria absoluta. Jamás sabríamos identificar a un asesino en serie en el siglo XXI por su manera externa de expresarse, de vestirse, su trabajo, su manera de actuar. Vivimos en una sociedad ahora donde tienen la oportunidad de camuflarse y no solo se camuflan en nuestra sociedad, también se camuflan en esa realidad virtual y en ese mundo virtual que es Internet. Y eso añade un espacio más donde cometer crímenes. El siglo XXI está bañado de casos de asesinos en serie que han buscado sus víctimas en la red. Y lo que hacen es que son no más difíciles de atrapar, porque eso es más sencillo, ahora veremos por qué, pero sí más difíciles de identificar. En el caso, por ejemplo, de Jack el Destripador o el sacamantecas, resulta que cuando se hacían estos perfiles había como unas características físicas y unas características sociales, ambientales, que parecía que definían al asesino. Hoy, hablar de características geográficas, sociales, ambientales de un asesino en serie es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque están totalmente integrados en nuestra sociedad. No estamos hablando de vagabundos, no estamos hablando de personas que tengan una patología determinada. El último asesino en serie que ha salido a la palestra en Estados Unidos y que el FBI ha confirmado que es el más prolífico de Norteamérica es Samuel Little, que ha muerto en prisión hace unos meses. 93 mujeres, todas ellas dedicadas a la venta de sexo. Nadie sabía quién era Samuel Little, si no llega a ser porque él dice, soy yo. No hubieran encontrado los cadáveres de sus víctimas si él no hubiera hecho esas reproducciones tan magníficas que ha hecho dibujando, recordando a cada una de sus víctimas y así las han podido identificar como personas desaparecidas. Es decir, Samuel Little ha estado durante años y años oculto en la sociedad, oculto entre nosotros, trabajando con sus amigos, con sus familiares y además matando a mujeres. Antes, las pintas delataban con más facilidad. La diferencia entre los asesinos del siglo XVII, XVIII, XIX y las de ahora es que antes se podía hacer un perfil desde el punto de vista geográfico, ambiental, social. Ahora, un asesino en serie, cuando sale en televisión, si lo han descubierto, resulta que diremos,
pero si este señor era absolutamente normal, profesor de universidad, banquero, periodista, escritor. Es decir, yo cuando analizo bien algunas biografías de asesinos en serie que han matado a muchísimas mujeres, como Peter Sutcliffe en Gran Bretaña, era un ser anodino, era un sujeto nada más y nada menos que lo llevaron a interrogar a comisaría 4 veces y las 4 veces salió por su propio pie de comisaría porque no daba el perfil de asesino. Entonces, ojo con dar el perfil de asesino o no, porque hoy en día tenemos la capacidad, en muchísimos aspectos, de poder mimetizarnos hasta el punto de que no sepan que somos o asesinos o psicópatas integrados si no sabemos reconocerlos. Es decir, la evolución de la sociedad ha hecho que evolucione el asesino, que se perfeccione, y aunque evidentemente los investigadores también han evolucionado y se han perfeccionado, siempre van un paso por delante, porque si no fueran un paso por delante, no habría asesinos, no habría delincuencia. La criminología es una ciencia reciente. El propio término, criminología, se acuñó a finales del siglo XIX y Paz Velasco explica qué es. La criminología es una ciencia social que se encarga de contestar una de las preguntas para la que aún no tenemos respuesta completa al 100%, y es ¿por qué se llevan a cabo determinados delitos? ¿Por qué hay personas que cruzan ese límite y terminan asesinando a sangre fría? ¿Y en qué consiste el trabajo del criminólogo? El criminólogo lo que hace es investigar la delincuencia y el crimen desde un punto de vista objetivo y real. ¿Cuánta delincuencia hay? ¿Qué tipo de delincuencia es la más frecuente, por ejemplo, en nuestro país? ¿Qué supone ahora o qué tasa supone el índice de ciberdelincuencia en nuestro derecho penal y qué sanciones se imponen y qué cantidad de delincuencia hay? De modo que la función última del criminólogo no solo es averiguar el porqué, sino prevenir nuevos delitos. Los criminólogos pueden trabajar en campos muy distintos. Hay criminólogos que trabajan dentro de despachos de abogados, llevando a cabo y ayudando para hacer informes criminológicos para presentar y defender después en sala. Tenemos criminólogos que trabajan dentro de centros penitenciarios, tenemos criminólogos que trabajan en la seguridad privada. Ya tenemos algunos criminólogos en nuestro país que trabajan directamente en la prevención de la ciberdelincuencia. Paz Velasco es criminóloga y divulgadora de esta ciencia. En los últimos años se ha especializado en delincuencia femenina, pero a lo largo de su carrera como abogada y criminóloga ha trabajado con muchos perfiles criminales. Uno de ellos, el psicópata. Tenemos la tendencia, y es muy errónea, a mitificar al psicópata y además a vincular la palabra psicópata con asesino en serie. Ni todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Un psicópata es un sujeto que tiene un trastorno de personalidad, exactamente se llama trastorno antisocial de la personalidad, y la psicopatía es una forma de ser que abarca 2 ámbitos. El ámbito interpersonal, cómo me relaciono con otras personas, y el ámbito emocional, qué siento por otras personas. En el caso del psicópata estamos ante un sujeto con 3 características fundamentales. La principal, y la que todo el mundo conoce y que se demuestra además siempre a través de sus actos, es esa falta de empatía. La falta de empatía lo que le impide poder ponerse no solo en el lugar de otra persona, sino que puede llevar a cabo cualquier tipo de conducta para obtener un fin, sus propios fines, sus propios objetivos, sin importarle en absoluto cómo vaya a sentirse esa persona. La segunda característica es este sujeto, es que va a vulnerar de modo constante los derechos de los demás. Él quiere algo, lo voy a conseguir, me da exactamente igual cuáles sean tus derechos, cómo te sientas o si tengo que pisarte para conseguirlo. Y la tercera gran característica de estos sujetos es que son encantadores de serpientes, son manipuladores, son encantadores, tienen una capacidad de envolver a las personas que les rodean de una manera muy sutil, son muy locuaces, son personas que siempre caen bien, se inventan unas historias increíbles que ellos mismos se creen simplemente para convencer a otros. Es decir, son sujetos que saben manipular a su entorno para conseguir lo que quieren.
Pero la psicopatía es extensa y variada. Hay muchos tipos de psicópatas. Dentro de estos rasgos de psicopatía tenemos a los asesinos en serie, tenemos asesinos múltiples, tenemos homicidas sádicos, tenemos agresores sexuales, pero los peligrosos, porque en número y en cantidad son muchísimo más importantes, son estos psicópatas socializados que están entre nosotros, compañeros de trabajo, parejas, amigos, profesores de universidad, en distintas profesiones, y son los que se denomina el psicópata integrado o psicópata socializado, porque son estas personas que alcanzan también sus objetivos, incluso el liderazgo y el éxito, como ocurre con los psicópatas corporativos, sin utilizar en ningún momento la violencia. Es decir, son sujetos que parasitan a su entorno, mienten, manipulan, seducen hasta conseguir lo que quieren. En el caso de los psicópatas criminales, lo que arrasan y lo que se llevan son las vidas de sus víctimas. En el caso de los psicópatas integrados, pueden vaciarte la cuenta corriente, pueden destrozarte el corazón, pueden llevar a la ruina a un país, pueden estafar a millones de personas, pueden ser los líderes de una secta. Es decir, son sujetos que dentro de su posición de poder y dentro de una posición normalmente muy importante a nivel profesional, pues llevan a cabo una serie de conductas que minan a todo su entorno, llegando al liderazgo, pero sin que haya ni una sola conducta violenta. Utilizan otras muchas conductas. Paz Velasco tiene una definición rotunda para el psicópata. El psicópata es el peor depredador del planeta, es un parásito, es una persona que consigue vaciar a otras personas por dentro, y no solo las cuentas corrientes a nivel material, sino a nivel emocional. El número de psicópatas criminales que hay es ínfimo y la gran mayoría de ellos están cumpliendo condena, excepto aquellos que pues aún no han sido localizados porque a lo mejor aún no han sido detenidos. Pero si hablamos de los psicópatas integrados, de los psicópatas emocionales, de los psicópatas corporativos, estaríamos hablando de que más de un 6% de la población mundial tiene este tipo de rasgos para poder alcanzar sus metas. La criminóloga enfatiza que ser psicópata no es un trastorno mental, es un trastorno de la personalidad. Un psicópata tiene una serie de rasgos que te hace actuar en tu entorno, en tu profesión, con tu pareja, con tus amigos, en tu propia vida, de una manera que estás engañando constantemente a las personas que tienes alrededor. El psicópata lo que tiene, y además lo tiene muy bien asimilado y la maneja muy bien, es una empatía cognitiva. Él sabe lo que es hacer el bien, lo que es hacer el mal, lo que es la felicidad, lo que es la tristeza, a nivel cognitivo. Sabe que cuando llora le van a prestar atención, sabe que cuando una persona dice te quiero va a recibir algo a cambio, afecto o lo que él necesite, pero cuando llega el campo de la afectividad, por eso he hablado de dos bifurcaciones dentro del psicópata, a nivel interpersonal y a nivel emocional, resulta que el psicópata no es capaz de sentir esas emociones. Las conoce, sabe cuáles son cognitivamente, él sabe lo que es la felicidad, la tristeza y el amor, pero las conoce a nivel cognitivo, no a nivel emocional, porque no puede, no tiene la capacidad de sentir. Y esa incapacidad de sentir es realmente la maldición del psicópata, porque jamás va a poder tener relaciones verdaderas con otras personas. En el cine y la cultura pop se habla mucho del psicópata que es un asesino en serie, pero hay otro perfil de psicópata mucho más común del que no nos hablan tanto. Están los que asesinan cruelmente y los que no asesinan, pero llegan a puestos de liderazgo en cualquier profesión a costa de pisar, de humillar, de ir dejando atrás a otras personas. Y los peores son los psicópatas corporativos, estos CEOs de grandes multinacionales que llegan ahí como si la vida fuera un tablero de ajedrez. Es decir, para un psicópata, la vida es un tablero de ajedrez. Están los peones, todos aquellos de los que puede aprovecharse. Están los que le ayudan, porque siempre hay personas que se acercan a este tipo de sujetos a cambio de una serie de beneficios que él mismo les concede. Y luego están estas fichas del ajedrez, que son las más interesantes, que son las que detectan a estos hombres y a estas mujeres muchas veces ya de una manera muy temprana, porque ya se sabe mucho y se conoce mucho de cómo actúan. Hay otro perfil para echar a correr.
el narcisista. He trabajado con perfiles narcisistas, sobre todo femeninos. Ambos tienen una cosa muy importante, y es que son peligrosos porque esa necesidad de admiración casi segundo a segundo hace que cuando ven o perciben que no están siendo el centro de atención o que tú estás perdiendo el interés por ellos, pueden llevar a cabo una serie de actos, evidentemente empezando por pequeñas cosas, pero sí puede llegar hasta el momento de provocarte determinados problemas. El narcisista tiene una necesidad patológica de gustar y de ser el centro de atención, y si piensa que alguien no lo admira o no le da la atención que merece, va a por esa persona, la ataca. Los psicópatas y los narcisistas son sujetos que cuando se les deja de prestar atención, si se les da la espalda, te creas un enemigo, y un enemigo potente. Porque piensa una cosa, ellos tienen armas que no tenemos los demás. Y cuando hablo de armas, hablo de una serie de capacidades para interactuar con tu entorno que nosotros no tenemos. Es decir, yo sería incapaz de inventarme una historia sobre una persona para hundirla profesionalmente. A ellos les va a dar igual. Les importa un pito, con perdón, hundir a una persona o a tres, mientras ellos sigan estando en el podium. Entonces, claro, crearse un enemigo de este tipo es muy peligroso, porque es que habrá mucha gente que les crea, porque tienen una locuacidad y una manera de manipular totalmente, digamos, invisible para las personas que no son capaces de detectarlos. Es muy difícil entender el crimen, pero hay algo más que también deja helado. No se puede racionalizar el crimen, ni puedes entender, como en el caso de la ibristofilia, esa atracción y ese amor que determinadas mujeres sienten por asesinos en serie, por asesinos, por violadores, por maltratadores, por agresores. Es decir, hay mujeres que se enamoran, pero se enamoran de este tipo de hombres, y en el primer libro cuento cómo incluso algunas se han casado en prisión con estos hombres, como en el caso de Ted Bundy o Richard Ramírez. Durante un tiempo se dijo que la ibristofilia era una parafilia. Pero no está recogida en el DSM-5, de modo que no podemos hablar de que estemos ante un trastorno mental como una parafilia patológica. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. La ibristofilia tiene que ver con la emoción, con el amor, con enamorarse. No es atracción sexual, eso es otra cosa y se llama encriptofilia. La encriptofilia es un término que se acuñó a principios del siglo XX por un gran criminalista que es Edmond Locard, y con esto define a aquellas mujeres que se sienten atraídas sentimental y sexualmente por asesinos, agresores, violadores famosos. Estas groupies que, como pasaba con Ted Bundy, que iban al juzgado antes de que Ted Bundy entrara en sala con carteles enormes en los que estaba escrito Ted Bundy, I love you. En la ibristofilia hablamos de amor. Amor por un asesino en serie. Paz Velasco lleva años estudiando por qué se produce y cree que hay 3 motivaciones. Una de las motivaciones es lo que se denomina el amor redentor. Muchas mujeres creen que con su amor, ofreciéndoles este amor, ofreciéndoles este cariño, hablando con ellos, dándoles una vida un poco más apacible, van a conseguir cambiarlos. Luego tenemos otra motivación que también está relacionada con el amor, pero en este caso hablamos ya de este amor maternal. Son mujeres que normalmente se enamoran de individuos mucho más jóvenes que ellas, y lo que tratan es de cambiar a este sujeto, pero ya aparte de este enamoramiento estaríamos hablando de que sienten una serie de emociones como la compasión, sobre todo, y la ternura, porque tratan de proteger al niño que una vez fueron estos sujetos. Y luego tenemos el tercer caso de esta ibristofilia, de mujeres que sí, que realmente se enamoran de hombres, pero se enamoran de estos hombres. No es una atracción, como he dicho antes, sentimental, sino que realmente se enamoran, y se enamoran precisamente porque son famosos y buscan notoriedad. El último caso así importante fue cuando en 2015 Manson, a la edad de 83 años, estuvo a punto de casarse con Eileen Burton.
se iban a casar en prisión, ella solamente tenía 26 años y él tenía 83. Estaba todo preparado, Manson iba a celebrar una gran boda en prisión. Recordemos que Charles Manson a la edad de 83 años ya llevaba más de 60 años en prisión. Pues finalmente Manson se dio cuenta de cuál era la verdadera intención de su futura esposa y no se casó con ella. Pero si ahondamos en la historia, podemos ver cómo son muchísimas las mujeres que buscan el amor en estos hombres. Paz Velasco también ha estudiado los perfiles de estas mujeres para poder entender por qué se enamoran de asesinos en serie. La relación que tienen con estos hombres la ven como una dicotomía. Ellas saben que son peligrosos, lo saben perfectamente, pero tienen 3 elementos respecto a esta relación. Primero, es una relación absolutamente romántica. Cartas, emails, se envían fotografías, tienen esa visita de vez en cuando en prisión, de modo que ellas tienen el control absoluto de esa relación. Saben perfectamente dónde están las 24 horas del día. Son mujeres que han pasado por diferentes experiencias vitales, algunas muy traumáticas, y es la primera vez que sienten que tienen el control de una relación. En segundo lugar, estas relaciones no implican tener sexo. Por eso hablo del amor romántico. La mayoría de estas mujeres simplemente hablan con ellos, van a visitarles a prisión, muchas les envían dinero, pagan incluso la defensa, y ellos a cambio las hacen sentirse las reinas del universo. Pensemos que la gran mayoría son psicópatas. ¿Qué es lo que hacen? Utilizar ese amor que están recibiendo, esa atención que están recibiendo, que además alimenta aún más su ego, para posiblemente, como hay varios casos que se han dado en Estados Unidos, cuando salgan de prisión, irse a vivir con ellas. Lamentablemente, muchas veces terminan siendo víctimas de estos hombres. Y luego hay otra característica también importante, que es que ven que este hombre ha sido o es repudiado por la sociedad, y que es repudiado por la sociedad por unas vivencias que él ha tenido en su infancia. Es decir, lo que trata es de salvarlo. Y hay una circunstancia que se repite muy a menudo en estas mujeres. Muchas han sido víctimas de un maltratador. Aquí hay una característica psicológica muy interesante, y es que sabemos, incluso cuando se habla de violencia de género, que hay mujeres que parece que tienen 2 o 3 relaciones y siempre terminan con el mismo tipo de hombre. Y eso está comprobado y demostrado, que muchas veces mujeres maltratadas terminan siendo revictimizadas en diferentes relaciones. Pues estas mujeres, en este caso, si también han pasado por una situación de maltrato, de violencia física o psicológica, ahora están más tranquilas porque aunque estén con un agresor o un maltratador, ellas están fuera y se sienten más seguras, pero aún así les sigue atrayendo este tipo de hombre violento, este tipo de hombre dominante, porque muchas mujeres vinculan la violencia con la fortaleza y la protección. Un hombre violento me va a proteger a su familia. Entonces, bueno, vemos que son distorsiones cognitivas que tienen algunas mujeres y que muchas veces han terminado siendo víctimas de estos hombres, porque cuando han salido de prisión en un permiso, por ejemplo, y se han ido a vivir con ellas, pues ha habido varios casos donde esa mujer que quería redimirle, que quería cambiarlo y salvarlo con su amor, ha muerto a sus manos. El sacamantecas se casó 4 veces y dicen que el primer matrimonio fue muy bien, pero enviudó y los sucesivos casorios fueron un espanto. Ninguna de sus esposas sabía que se casaba con un asesino en serie. Por eso no podemos hablar de hibristofilia, ni de encriptofilia, solo de mujeres que no conocían al hombre con quien vivían. En aquel final del siglo XIX, los estudiosos de las enfermedades mentales, los frenópatas, querían descubrir en la autopsia del zurrumbón si era un canalla o un enfermo mental. Querían saber si sufría idiocia o imbecilidad. Vieron que tenía el cerebelo pequeño, que el cuerpo romboidal estaba descolorido y algunas cosillas más. Y según cuenta el diario El Fígaro, llegaron a esta conclusión: Juan Díaz de Garallo era imbécil.
No falten la próxima semana a nuestra nueva función. Si espeluznante es el sacamantecas, el próximo no es mejor. Conocerán al hombre del saco, al raptor de niños, al que hacía ungüentos con la grasa infantil. Pasen buena noche y caminen con cuidado. Y si ven a un hombre con un macuto al hombro, echen a correr. ¡Hasta la semana que viene! Crímenes el Musical es un podcast de El Extraordinario. Idea original, guión y producción, Marabad. Diseño sonoro, Andreu Quesada. Dirección creativa, Marcus H. Estrategia y difusión, Marín Alonso Carriazo. Productores ejecutivos, David Cantoya y Óscar Hormigos. Coros, Marta Daudet. Zurrumbón, David García. Manuela, Débora Herrezuelo. Forense y llavero, Alberto Triano. Señor Pinedo, Luis B. Cronista, Juan José Arredondo. ¿Quieres que te avisemos de los nuevos capítulos? Suscríbete a nuestra newsletter en elextraordinario.com. En nuestra web encontrarás todos nuestros podcasts. El extraordinario. Extraordinario. ¿Seguís grabando?